Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Buenas, hermanos, sean bienvenidos una vez más a una transmisión de este canal Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana para poder compartir esta formación que procura transmitirles a ustedes conocimientos en la materia de la liturgia católica, para que sigamos conociendo la fe que celebramos y así podamos pues amar más la liturgia de nuestra iglesia. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que vamos compartiendo en cada sesión. De igual manera, les invitamos a ustedes a conocer nuestros otros dos canales de formación en materia espiritual católica. Tiene nuestro canal Santo Debo Ser, y en materia de doctrina católica, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Van a encontrar ahí una diversidad de contenidos que les pueden ser de mucha utilidad para que ustedes puedan revisarlo. También pueden ustedes escucharnos a través de Spotify como Walter Fajardo y apoyar pues esta comunidad con su ayuda económica si ustedes así lo ven conveniente. Toda la información la encuentran en la descripción de cada uno de los videos. Voy a pedirles si podemos silenciar los micrófonos mientras está la sesión y al final los encendemos para participar, por favor. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento en este conocimiento de la liturgia de nuestra iglesia. Que podamos, Señor, con este conocimiento que he adquirido, servirte cada vez mejor en nuestra comunidad de fe, en nuestra familia y como cristianos. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé discernimiento para comprender los temas que aquí se nos imparten y que podamos, con el auxilio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina y Señora, con los ruegos de San José, su esposo, de los santos y de los ángeles, alcanzar de ti las gracias que necesitamos para obrar en conformidad con tu santa voluntad. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hemos estado haciendo durante estas últimas sesiones una introducción un poco extensa sobre la cuestión de los utensilios sagrados. Hicimos en el primer encuentro sobre este tema un recorrido sobre el desarrollo en las diversas culturas, en las diversas religiones, de objetos particulares destinados a las acciones cultuales.
Posteriormente hicimos también un breve recorrido del desarrollo histórico de estos elementos cultuales dentro de la fe cristiana, para ver un poco cómo fueron los objetos que se utilizaron en los primeros siglos y cómo fueron tomando la forma que tienen hasta el día de hoy. Aterrizando con esto en la sesión pasada con una actualización, una puesta al día de cómo son contemplados los objetos sagrados en el hoy de la historia de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Si realmente el concilio ha mandatado hacer un cambio esencial en estos elementos o no. Y miramos, pues muy a grosso modo, cuáles fueron las indicaciones que dio realmente el concilio en cuanto a los vasos sagrados, las vestiduras sagradas, donde pudimos contemplar que se mantiene en vigor pues la praxis tradicional de la Iglesia respecto a ellos, en cuanto a la belleza, en cuanto a la dignidad y en cuanto a la enseñanza que deben transmitir a los fieles. De ahí pues miramos algunos pequeños cambios que se dieron respecto a la utilización de los materiales, qué materiales se pueden usar, cuáles no. Dijimos que más adelante, cuando toquemos cada uno de estos vasos sagrados en específico, vamos a decir algunas otras palabras para profundizar el tema. Hoy aterrizamos ya en una introducción inmediata sobre los utensilios litúrgicos, hablando sobre los principales objetos dentro de la liturgia, siempre tomando como texto base este artículo que aparece en merkabah.org, esta página católica, y que encontrarán ustedes el enlace siempre en la descripción del video. Vamos igualmente aquí a decir unas palabritas muy generales sobre los objetos principales que nos sirvan como de introducción básica para que luego ya miremos, estudiemos cada uno de estos objetos. Después de haber tratado de los objetos litúrgicos en general, vamos a echar una mirada a los principales objetos, teniendo en cuenta la situación actual. Nos vamos a limitar a los sectores de los vasos eucarísticos y de las vestiduras de los ministros, y solo reseñaremos los datos más destacados, dice el autor de este artículo. Entonces aquí no nos vamos a centrar en ver la mitra, el cíngulo, el alba, eso ya lo haremos cuando pues miremos en particular cada una de las vestimentas de los ministros consagrados. Ahorita pues solo es una generalidad, pero que nos enriquece. Miremos en primer lugar los vasos eucarísticos. Se denominan de este modo a los vasos sagrados destinados a contener el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces ya estamos viendo que dentro de los vasos sagrados en general, que son muchos, hay unos que reciben una particularidad, una peculiar atención, y son aquellos destinados al contacto directo con la preciosísima sangre de nuestro Señor y su santísimo cuerpo. Estos serían el cáliz, la patena, el copón, el ostensorio, llamado también custodia, y los portaviáticos, ¿verdad? O también llamados tecas, que es donde se lleva la comunión, especialmente a los enfermos. Entre ellos merecen respeto especial el cáliz y la patena. El cáliz y la patena, en los que se ofrecen, consagran y se toman el pan y el vino eucarísticos. Digamos un poco sobre la materia y forma de estos vasos sagrados. Aquí se va a tomar como texto fundamental, pues, sobre todo a la Sacrosanctum Concilium, que va a ser retomada también, como hemos dicho ya, por la instrucción general del misal romano. Entonces, muchos de los textos que van a aparecer aquí contenidos en las prenotandas van a ser citaciones de otros documentos, entre ellos la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. Los vasos sagrados háganse de materiales sólidos que se consideren nobles según la estima común de cada región. Los cálices y demás vasos destinados a contener la sangre del Señor tengan la copa de tal material que no absorba los líquidos. Miren qué importante. Esto es sumamente importante, esta directriz. Que los vasos sagrados, especialmente el cáliz,
que va a contener la sangre preciosísima del Señor, no se haga de un material que absorba el líquido. Por tanto, un cáliz de madera no es conveniente, porque la madera absorbe el líquido y estaría yendo contra esta directriz que da la Iglesia, que precisamente sirve para evitar una manipulación inadecuada de la preciosísima sangre del Señor, porque por mucho que se purifique el cáliz, pues la sangre del Señor va a quedar impregnada ahí en la madera, que la va a absorber. Entonces, pues prácticamente se expone a una corrupción de ese vino, que va a quedar ahí absorbido por esa madera. Algunos pueden decir, bueno, y si es una copa de madera que trae por dentro un revestimiento metálico, pues el revestimiento metálico impediría esta absorción. Sin embargo, habría que atender si realmente es la madera en sí un material bello, noble, digno y tradicionalmente utilizado por la Iglesia para la elaboración de cálices. La respuesta, ya teniendo el conocimiento de todas las sesiones que hemos recibido anteriormente y de todo lo que dicen los documentos y la praxis de la tradición de la Iglesia, es que no. Un cáliz de madera sería inadecuado para la celebración eucarística. En muchos lugares me he encontrado yo que algunos sacerdotes, con este sentido de inculturación, al estar trabajando en comunidades pobres, en comunidades campesinas, en comunidades de esta índole, pues llevan vasos sagrados elaborados de este material con el ánimo de querer hacer sentir más a la gente identificada con la celebración. Esto es un error, porque la celebración no es para la gente. La celebración del culto eucarístico es para Dios. Es el santo sacrificio que se hace para Dios. Y de este santo sacrificio que el sacerdote renueva en el altar en la persona de Cristo, pues la Iglesia recibe muchos bienes. Pero no es un santo sacrificio realizado para el pueblo, para contentar al pueblo, porque no es un espectáculo. Es un bien espiritual de Cristo, del cual participa su esposa, la Iglesia, que es una cosa que debemos entender con claridad, porque si no superamos esta mentalidad donde la misa es para el pueblo, entonces vamos a caer en los errores que hoy estamos viendo, los graves abusos, porque pensamos que el sacerdote está al servicio de la comunidad en cuanto el actor que representa los sagrados misterios para el pueblo, y entonces todo tiene que ser para el pueblo. Cantar cantos animados para que la gente no se duerma, contar chistes en la homilía para que la gente esté atenta, que el sacerdote utilice vestimentas todas extrañas ahí, pero llamativas, que a la gente le llamen la atención. No, es que la misa no es para el pueblo, es para Dios. De ahí que se entienda, por ejemplo, la insistencia del Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium de mantener el latín en las oraciones, más no en la recitación de las lecturas, en la homilía, porque esas son para que la gente pueda captar el mensaje, pero las oraciones van destinadas en la misa para Dios. Por ende, no hay ningún problema que el sacerdote diga todas las oraciones de la misa en latín, porque todas esas oraciones están dedicadas a Dios. Y Dios perfectamente entiende el latín como entiende el hebreo, como entiende el griego, como entiende cualquier lengua. Pero al ser el latín la lengua sagrada de la Iglesia, es lo más recomendable que todas las oraciones de la misa sean dichas en latín. Eso está en el Concilio Vaticano II, ese es mandato del concilio, eso está contemplado en la instrucción general del misal romano, es lo que los papas han pedido también. Por ejemplo, vayan a leerse el documento de Benedicto XVI, que si no estoy mal también es un motu proprio, es Lingua Latina, ¿verdad? Sobre la lengua latina. ¿Qué habla ahí el Papa? La necesidad, la importancia de rescatar el latín en la Iglesia de hoy. Recordemos que el Papa Benedicto acaba de reinar apenas en la Iglesia. Estamos hablando del Papa del periodo pasado. Ahorita está el Papa Francisco, pero es el Papa inmediatamente más cercano que tenemos nosotros anterior al Papa Francisco. Entonces es magisterio pontificio actual. Es magisterio pontificio actual.
Y a esto no se le hace caso, porque se sigue teniendo la mentalidad de que la misa es una especie de espectáculo para el pueblo. Entonces, el copón, el cáliz, la patena, no es adecuado hacerlo de materiales que absorban, especialmente estos materiales de madera que no son dignos ni apropiados para la celebración. Lo mismo con las custodias. Las custodias deben hacerse de material dignísimo. Recuerden que se tiene en tal consideración a la custodia, al ostensorio, donde se coloca a exposición de los fieles para su adoración el Santísimo Cuerpo de Cristo, que incluso el sacerdote es invitado por la instrucción general del misal romano, es invitado por las directrices del culto eucarístico, ¿verdad? Hay un libro incluso especial, aquí está, ritual de la Sagrada Comunión y el culto eucarístico fuera de la misa. Incluso hay un texto que es para eso, donde vienen también un montón de normativas y directrices, que la custodia es tan sagrado que el sacerdote debe portar el paño de hombros, el paño humeral también se le llama, para poder sostener la custodia y dar la bendición con ella, ¿verdad? Dar la bendición al pueblo con el Santísimo expuesto. Entonces, no puede ser la custodia de un material digno. Aunque las custodias de madera se vean muy bonitas en cuanto a la talla, el diseño, el arte, algunas son muy simples, de hecho, nos atrevemos a decir aquí, no son apropiadas las custodias u ostensorios de madera para la exposición del Santísimo Sacramento. No son apropiados. Para el pan que se va a consagrar, puede convenientemente usarse una sola patena más grande, en la que se colocan el pan para el sacerdote y el de los ministros y el de los fieles. Esto, por ejemplo, en misas donde hay poca participación de los fieles, se recomienda poder usar una patena de un tamaño un poco más grande, podríamos decir unas patenas medianas, donde se coloque ahí el pan y las otras hostias para los fieles que vayan a comulgar, si son pocos. Si es una misa con gran asistencia del pueblo, pues esto no es recomendable, porque pues, no vamos a tener una montaña de hostias colocadas en la patena con el riesgo de que se caigan, porque pues la patena redonda, lisa, y las hostias también son bastante lisas, pues fácilmente se deslizan y se caen, ¿verdad? Yo ya he visto este fenómeno y lamentablemente pues se ha dado y es triste, ¿no? Porque pues ahí andan las hostias regadas sobre el corporal o sobre el altar por este descuido del sacerdote. Si son muchas hostias, entonces mejor colocarlas en un copón más pequeño, ¿verdad? No un copón grande como cuando hay asistencia multitudinaria de fieles, pero pues se da esta posibilidad que se pueda colocar para una misa con poca asistencia de fieles, donde son pocos los que comulgan, unos 8 o 10 personas, pues colocar en una patena mediana ahí las hostias, ¿verdad? Ya hablaremos en su momento también de la forma de comulgar en el camino neocatecumenal que celebra la liturgia católica con sus matices propios, donde pues ciertamente se ocupa una patena de un tamaño evidentemente mayor y ahí se coloca pues el panásimo partido, fraccionado en distintas partes, pero que por el tamaño de las piezas de pan pues se hace imposible colocarlos en una patena pequeña, ¿verdad? Una patena tradicional. Los vasos sagrados de metal generalmente lleven la parte interior dorada, en el caso de que el metal sea oxidable. Pero si está hecho de materiales inoxidables o de oro noble, no requieren otro baño de oro más, ¿verdad? No requieren más. Si están hechos de un material precioso, pues no es necesario dorar la parte interior del cáliz ni del copón, ¿verdad? Porque pues el material va a ser inoxidable. Si es oxidable, si el material se puede dañar o corromper con el tiempo, este material metálico, pues lo mejor es darle este baño de oro por dentro para evitar pues que el metal se oxide, porque luego esta oxidación del metal pues contamina al líquido, al vino, y pues incluso hasta puede perjudicar al sacerdote. Estaba leyendo, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero leí también de un caso de un sacerdote que
presentó cirrosis, y no era un bebedor consuetudinario, ni tampoco, ustedes saben, los que van a misa, tampoco se coloca en el cáliz grandes cantidades de vino. Las vinajeras tienen poco vino. Aquí, por ejemplo, en este vaso de agua hay muchísimo. Por lo general tienen la mitad de esta cantidad de vino, y de esa cantidad de vino el sacerdote echa una parte en el cáliz y se mezcla todavía con agua. No es tampoco que se beba las grandes cantidades de vino cada Eucaristía. Y sin embargo presentó cirrosis y se descubrió que el cáliz que estaba utilizando era inapropiado, precisamente porque era de un material oxidable que no contaba con este revestimiento interno de oro o este baño dorado que se le hace, y la oxidación del cáliz fue haciendo que cada vez que consumiera el vino también entraran estas impurezas metálicas a su organismo y degenerar en esto. Pues eso es lo que descubrió el estudio que se realizó. Entonces, ojo con eso, que hasta para la salud hay que cuidar que estas cosas, que estos vasos sagrados, que estos utensilios litúrgicos se utilicen como lo mandata la Santa Iglesia. Por lo que toca a la forma de cada vaso, por lo que toca a la forma de los vasos sagrados, corresponde al artista crearlos según el modelo que mejor corresponda a las costumbres de cada región, siempre que cada vaso sea adecuado para el uso litúrgico a que se destina. Siempre se está viendo esta adecuación del arte a la practicidad y a la tradición de la praxis litúrgica en la iglesia. Es decir, un cáliz que podrá ser de un metal muy bonito, pero que tiene una forma extraña, anómala, que vaya a causar entre los fieles repulsión, o que por la misma forma que tiene no permite que se consuma bien el vino, pues no es apropiado, aunque sea de un metal precioso, aunque sea elaborado por un artista de renombre. Puede ser una pieza de arte para una exposición en un museo de arte religioso, pero no es apropiado para la celebración del santo sacrificio de la misa. En lo relativo a la materia y la forma de los vasos eucarísticos, el juicio corresponde a las conferencias episcopales respectivas, cosa que ya analizamos. Pero este juicio debe hacerse en conformidad con la tradición de la Iglesia, en comunión con toda la Iglesia, y no es un juicio hecho así por así, adrede, a la libre voluntad de los obispos de la conferencia, sino que tiene que ser un uso de materia y forma razonable y adecuado. El artículo nos presenta unas breves palabras sobre la bendición del cáliz y de la patena. En la anterior disciplina, previa al Concilio Vaticano II, el cáliz y la patena eran consagrados por el obispo. Es decir, consagrados implicaba una oración particular donde este objeto se dedicaba de forma especial para el culto de Dios, y por ende se hacía una oración consecratoria e incluso unción con el santo crisma sobre estos objetos. El cáliz y la patena eran consagrados por el obispo, o en casos previstos por el derecho o por indulto por un sacerdote que el obispo delegara. Hoy solamente son bendecidos, y la bendición puede impartirlo un obispo o un sacerdote cualquiera. Es la praxis actual. Es decir, que este acto tan hermoso que hecho dentro de la misa le permitía a los fieles comprender la dimensión de sacralidad que el cáliz y la patena conllevan, se ha perdido. Y hoy se ha reducido a una simple bendición como cualquier otro objeto que se destina al culto. Objetos que hoy, en la praxis del hoy en día en la iglesia, ni siquiera son bendecidos. Los manteles deben bendecirse para ponerse en el altar. Hoy no se bendicen. Los sacerdotes deben de bendecir sus ornamentos nuevos para poderlos utilizar. No se bendicen, si ya ni siquiera hacen las oraciones para revestirse. Los demás objetos sagrados tampoco son bendecidos. Incluso se escucha una actitud un poco falta de piedad, de amor y de conciencia de algunos sacerdotes que dicen, no, ¿para qué los vamos a bendecir? Si al final, como se usan en la misa, y cuando se usan en la misa ya quedan bendecidos porque entran en contacto con la sangre de Cristo. Entonces la iglesia está loca. La iglesia está loca
al elaborar estas oraciones, estas eucologías tan hermosas para bendecir estos objetos. La iglesia se equivocó, entonces está errada. La iglesia es madre y maestra, nos ama como madre, nos cuida como hijos, pero nos instruye en las formas en cómo debemos hacer las cosas dentro de ella, en la praxis litúrgica. Y no atendemos a la voz de la iglesia, seguimos haciendo lo que se nos da la gana, cambiando la liturgia, diciendo cosas que la liturgia no dice. Qué terrible. Para que el cáliz y la patena puedan bendecirse, se exige que estén confeccionados según las prescripciones de la ordenación general del misal romano. Prescripciones que vamos a estudiar, aparecen acá en este documento o en el misal como tal. Si ustedes tienen el misal o lo buscan en internet, pues estas indicaciones están en los numerales del 327 al 334. Ahí vamos a estudiarlas también, qué es lo que dice sobre las prescripciones de cómo debe estar elaborado el cáliz y la patena. Si no se cumplen esas prescripciones, no pueden bendecirse ni el cáliz ni la patena para uso litúrgico. En el Pontifical Romano, así se llamaba el texto, ahora se le llama más que todo ceremonial para los obispos. En el Pontifical Romano se explica el valor de tal bendición con estas palabras. El cáliz y la patena, por estar destinados de manera exclusiva y estable a la celebración de la Eucaristía, llegan a ser vasos sagrados, propiamente dichos. Vasos sagrados, diríamos consagrados. Esta sería la verdadera palabra. Consagrados significa apartados exclusivamente para Dios. Porque si decimos vasos sagrados como tal, pues ya estamos diciendo que es un tipo de utensilio en contexto del ámbito sacro, ¿verdad? Que se usa en el contexto del ámbito sacro. Pero al decir consagrados, estamos haciendo evidente una cualidad particular de estos vasos sagrados, que es la total, única y profunda dependencia del culto eucarístico, del uso para el culto eucarístico, porque están exclusivamente destinados para la liturgia eucarística, para nada más. Y sobre todo por este contacto que tienen con el cuerpo y la sangre del Señor. De ahí que era notable esto que les digo. Anteriormente se hacía la consagración de estos vasos sagrados. El propósito de reservar estos vasos únicamente para la celebración de la Eucaristía se manifiesta ante la comunidad de los fieles mediante una bendición especial. Es que se nos está diciendo acá en el ceremonial de los obispos que esta bendición de los fieles también, esta bendición de los vasos sagrados ante los fieles también es una oportunidad catequética para la comunidad, para la asamblea que se congrega al culto eucarístico, porque se le hace percibir la índole sagrada de estos vasos y también la importancia de los mismos dentro de la celebración, que para consagrar la sangre de Cristo, pues no va a ocupar el sacerdote un vaso cualquiera, que no va a ocupar un plato, una escudilla cualquiera, no, sino que va a ocupar vasos confeccionados específicamente para el culto eucarístico. Por razón de su peculiar destino, es de alabar que el cáliz y la patena se bendigan durante la misa. La fórmula utilizada en tal caso atribuye la santificación del cáliz y la patena al contacto inmediato que se establecerá entre ellos y el cuerpo y la sangre del Señor durante la celebración eucarística. Son vasos sacratísimos. Son vasos que la Iglesia considera de especial culto y reverencia. Incluso si ustedes han tenido la oportunidad, espero que sí, y si no, pues en YouTube lo buscan fácilmente, de asistir a una misa pontifical en el rito tradicional, es decir, a una misa celebrada por un obispo en la forma extraordinaria del rito romano, van a poder ver, ahí se aprecia de manera más bella, van a poder ver cómo el sacerdote, en un momento, uno de los sacerdotes, ¿verdad?, que está ahí, en un momento de la celebración, incluso va a utilizar el paño de hombros
para poder tocar la patena. La patena. Es decir, como parte del rito, ahí está establecido en las rúbricas del antiguo misal, que el sacerdote en ese momento determinado, dentro de la plegaria eucarística, pues él toma con sus manos la patena, pero con el velo humeral, con sus manos, teniendo el velo humeral puesto, y toma la patena. Y se va a santiguar incluso con la patena el sacerdote celebrante. Es decir, tiene un carácter sacratísimo. No es un objeto que puede andar en las manos de cualquier persona. Y el celebrante solo lo toca cuando es necesario dentro de la celebración. Si no es necesario tocarlo, no la toca. De hecho, la hostia en la forma tradicional se coloca directamente sobre el corporal en el momento en que se está haciendo las distintas bendiciones sobre ellas, las cruces que se hacen sobre ellas, está ahí colocada directamente sobre el corporal, de ahí el nombre de ese pedazo de tela, de lino que se ocupa, corporal, de cuerpo, ¿verdad? Y se coloca el cuerpo del Señor. Pero bueno, esos matices los vamos a ver uno por uno cuando estudiemos ya los distintos elementos. Pero les digo, qué importante la conciencia que la Iglesia ha tenido del valor de la patena, del valor sacratísimo de la patena. No que ahora cualquiera toca la patena. Los sacristanes manipulan la patena como se les da la gana. No hay ese respeto a veces sagrado. Yo me encuentro cuando son sacerdotes misioneros a veces, o van a celebrar a comunidades que llevan su maletita con los objetos sagrados. No, Dios me libre. Un tiradero en esas maletitas, todo revuelto, los corporales arrugados, hecho moño, los purificadores, también el vino y el agua en vasos sagrados indignos, no, pues en botellitas cualquiera de Coca-Cola, de gaseosa. No, ¿qué es esto? Qué falta de amor, qué falta de piedad, qué falta de conciencia. ¿Cómo el fiel se va cómo el fiel va a tener esta piedad hacia lo sagrado y va a respetar lo sagrado? Si ve que el cura llega a celebrar a su capilla y saca de la maleta todas las cosas sagradas como cualquier cosa, arrugadas, desordenadas, a veces hasta sucias, la pobre patena ahí dándose golpes con los demás vasos sagrados. No hay este sentido de sacralidad que el mismo sacerdote debería promover. La iglesia incluso cuando son sacerdotes misioneros ha confeccionado, y esto se puede encontrar en tiendas católicas, ha confeccionado pequeños maletines donde se ubican en su espacio propio cada uno de los objetos sagrados de forma tal que se puedan preservar dignamente, se puedan transportar dignamente y que incluso el fiel que vea al sacerdote sacando de esta maleta las cosas sagradas, vean que están ordenadas, vean que son tratadas con la debida propiedad. Pero a veces ni los sacerdotes se ocupan de comprar estas cosas. No, cualquier bolso, cualquier mochila, cualquier cosa sirve para transportar incluso las especies consagradas. Esto duele. Para quienes amamos al Señor, duele. Recuerden que, como dijo Juan Pablo II en Iglesia de Eucaristía, los abusos litúrgicos son una clara y manifiesta falta de amor hacia Dios nuestro Señor. La fórmula utilizada en tal caso de la bendición del cáliz y la patena atribuye la santificación del cáliz y la patena, decíamos, al contacto inmediato que se establecerá entre ellos y el cuerpo y la sangre del Señor durante la celebración eucarística. Cuando, por el contrario, dicha bendición del cáliz y patena tenga lugar fuera de la misa, que ahora es posible hacerlo, se usa una fórmula distinta en la que su santificación se considera fruto de una bendición particular del Señor. El texto de los formularios de bendición del cáliz y la patena se encuentran en el libro litúrgico Ritual de la dedicación de las iglesias y los altares. También está disponible en internet, en la página de Liturgia Papal lo pueden encontrar. También en el bendicional que tengo a mano, pues aquí tengo el bendicional, el ritual de bendiciones, aquí está incluida la bendición del cáliz, la patena, ¿verdad? Y los otros vasos sagrados. También vamos a hacer uso del bendicional para analizar esos numerales y aprender un poco más sobre este punto. Muy bien, ya dijimos algo sobre los vasos eucarísticos.
Algo que nos sirve ya de introducción inmediata a los contenidos que vamos a ver con posterioridad y que ya nos va dando claridad y luces para poder entender estos puntos. Digamos también unas particularidades sobre la vestidura de los ministros, que también estas particularidades nos sirven de antesala para pues, los elementos específicos que vamos a estudiar cuando la abordemos cada una en su momento, ¿verdad? Vestidura de los ministros. Los ministros de las celebraciones litúrgicas usan, siguiendo una antigua tradición, que ya vimos el desarrollo de esta tradición, determinadas vestiduras distintas de las profanas, dada su peculiaridad dependiente de la materia, de la forma, del ornato y del color, vienen de alguna manera a ocultar en los ministros su individualidad para poner más de relieve su función al servicio de la comunidad y su dignidad. Entonces, las vestiduras sagradas ponen esto de relieve, la dignidad del sacerdote. El sacerdote dentro de la iglesia no es cualquier fiel. Cierto que con la comunidad es un fiel más, pero para la comunidad no es un fiel más, es un consagrado. Le pertenece exclusivamente al Señor. En su vida, en su cuerpo, en sus afectos, en todo su ser, le pertenece al Señor. Y que cuando va a realizar su función ministerial, su dignidad es de la persona de Cristo, porque actúa in persona Christi. Entonces, al colocarse los ornamentos, el sacerdote desaparece en cuanto al yo. No es el padre fulano, el padre sutano, el padre perencejo, al que la comunidad está viendo ahí. Desaparece en cuanto al yo para aparecer única y exclusivamente en cuanto al sacerdote, en el sacerdote eterno. Porque todos los sacerdotes son sacerdotes en el único sacerdocio de Cristo. Aquí no es como el sacerdocio del Antiguo Testamento, que cada sacerdote era un sacerdote en sí mismo, ¿verdad? Cada sacerdote era un sacerdote independiente el uno del otro, que seguía ciertas normativas. En el caso de la Iglesia Católica, el sacerdocio es único. No hay múltiples sacerdocios, existe un único sacerdocio ministerial, y es el sacerdocio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote de nuestra fe, como lo dice la carta a los hebreos. Por tanto, los sacerdotes participan del sacerdocio de Cristo. Por eso, cuando actúan en su ministerio, ellos están haciendo lo que Cristo hace. Hacen las veces de Cristo. No pueden inventar nada nuevo, no pueden ofrecer un sacrificio nuevo. Ofrecen el mismo sacrificio que Cristo ofreció, porque ellos están participando del sacerdocio de Cristo. Entonces, los sacerdotes elegidos por Dios, tomados de entre los hombres para servir a los hombres, hacen extensivo en el tiempo el sacerdocio de Cristo. Entonces, por eso, cuando se revisten, los sacerdotes, esto es lo que hacen presente. Hacen presente la dignidad de Cristo. Ocultan, como dice acá, la vestidura sagrada, ocultan en los ministros su individualidad. Su individualidad. Por eso aquí la vestidura debe utilizarse como la iglesia lo pide, de la manera que la iglesia lo pide, y las vestiduras que la iglesia pide, porque las vestiduras no deben manifestar el gusto particular del sacerdote X, sino que debe manifestar a Cristo sacerdote, que va a hacerse presente en el culto eucarístico. Por eso es un atropello a la dignidad de la vestidura sagrada el que haya sacerdotes que las cambien para mostrar su individualidad. Entonces, algún sacerdote que se cree buenachón y que quiere ganarse el afecto del público, de los niños especialmente, ha habido el caso de que en Estados Unidos han celebrado la misa con casualidad de superhéroes, que de Batman, que de Superman, que del Hombre Araña y todo. Y entonces este es el sacerdote de los superhéroes. Es que la casulla no es para usted. No es como la camisa que usted se quiera poner para ir a algún lugar. No es como el pantalón que usted puede elegir para ir a cualquier lugar. No. Es un ornamento sagrado y tiene una función dentro de la iglesia. Sacerdotes que han atropellado las casullas y las vestimentas sagradas para reflejar una ideología. Sacerdotes, por ejemplo, que están muy de acuerdo con la doctrina de la ideología de géneros y que apoyan a este tipo de comunidades en sus preferencias sexuales diversas, han utilizado para la celebración eucarística casullas multicolores al estilo de arcoíris, no para representar la alianza entre Dios y Noé,
como aparece en el Antiguo Testamento, sino para manifestar que están a favor de las ideologías de estas comunidades que ya sabemos cuáles son. Sacerdotes que en su momento, con la famosa teología de la liberación, para manifestar que comulgaban con la mentalidad de esta teología y de esta relación iglesia-pueblo al estilo comunista y esta mentalidad marxista, pues manifestaban un uso colorido de ornamentos que no respetaban las normas litúrgicas en cuanto a los colores, sino que querían manifestar la pluralidad de ideas, de culturas y diversidad de pueblos a los que el Evangelio estaba llamado a iluminar según esa teología, con las doctrinas propias de esa teología. Entonces aquellas casullas pintorescas, ya inculturadas, que desdicen realmente de lo que la Iglesia propone cuando usan los ministros sagrados estas vestiduras. Es un atropello, un abuso litúrgico. Por otra parte, la variedad de vestiduras litúrgicas manifiesta la diversidad de ministerios que tienen lugar en el ejercicio de la liturgia. Entonces vamos a ver que hay vestiduras propias para los diáconos, para los sacerdotes, para los obispos, para el celebrante y para los concelebrantes, para los ministros laicos que prestan alguna función. Hay diversidad de vestimentas. En los nuevos libros litúrgicos solo quedan raras huellas de la interpretación simbólica de las vestiduras litúrgicas e insignias y de sus colores. Esto es lo que pasa hoy. Precisamente como muchas cosas ya se dan por entendidas, por sobreentendidas, ya no se vuelven a escribir en las nuevas ediciones típicas de los misales que se van editando a lo largo del tiempo. Y entonces los sacerdotes nuevos, que tal vez no han tenido la adecuada formación litúrgica, se quedan únicamente con lo que aparece ahí, ya no indagan en las raíces de todo esto y se pierden todo un tesoro del contenido simbólico, del significado de estas insignias y vestiduras, y por ende no las entienden, no las comprenden adecuadamente, y algunos cometen estos abusos que hemos comentado. Las distintas vestiduras. Las vestiduras comunes a todos los ministros, del grado que sean, es el alba. El alba, y en algunos casos, el cíngulo. También en ciertos casos se permite el uso de la sobrepelliz. Vamos a ver la sobrepelliz, que se parece a los roquetes, son los blancos, ¿verdad? Yo aquí tengo conmigo mi sobrepelliz. Tengo mi sobrepelliz, tiene por lo general este tipo de trabajo, ¿verdad? De bordado, y las mangas son más anchas. El roquete, que también es este blanco, ¿verdad? Es blanco como este, tiene mangas más angostas, ¿verdad? Y por lo general no tiene esta blonda litúrgica. No tiene esta blonda litúrgica. Aquí tengo también un roquete. Entonces, en algunos casos, pues a los laicos que prestan ciertos servicios, por ejemplo, en la antigua misa se miraba muy bien que laicos varones usaban la sotana negra, y se ponían el roquete para prestar su servicio en la liturgia. Pero la indumentaria común a los distintos ministros, independientemente de su grado, pues es el alba. El alba. Vestiduras propias del sacerdote son en sí la casulla y la capa pluvial. La casulla se usa en la misa y en otras acciones con ellas relacionadas, de no decirse lo contrario. Se ha de vestir encima del alba y de la estola. Encima del alba y de la estola. Esto lo vamos a ver en la instrucción general del misal romano también. Se debe poner estola el sacerdote. Hay sacerdotes que no se la ponen. Hay sacerdotes que en el alba se ponen. Me he encontrado casos vergonzosos de sacerdotes que celebran la misa de ropa civil con un alba, con una casulla encima. Qué cosa más espantosa y qué falta de sentido de lo sagrado por parte de esos ministros. Aquí no estamos tratando de hacer una crítica al sacerdote para humillar o desdecir de la dignidad de su sacerdocio. Estamos criticando lo criticable en aras de observar lo malo para corregirlo y para tener conciencia de lo sagrado. Si no crees celebrar la misa como la iglesia te lo pide, ¿para qué te hiciste sacerdote? Si tu obediencia está limitada a tu interpretación, obedeces en lo que tú quieres y en lo que no quieres, no obedeces porque se te da la gana. Si la iglesia te pide vestir alba, cíngulo, estola y encima casulla para la celebración de la misa, ¿por qué cuando van a una comunidad pobre o una comunidad alejada no se ponen todos los ornamentos?
¿No es misa acaso lo que van a celebrar, sea en una comunidad pobre, sea debajo de un árbol, sea debajo de un puente o sea en una catedral? Es la misma misa. Se debe el mismo respeto, es la misma dignidad. Esto hay que tener conciencia. Sacerdotes que escogen, no, yo sí me pongo el alba, pero sin cíngulo y sin estola y me pongo solo la casulla. Este es un atropello. Es un atropello, es un abuso contra la liturgia. Otro abuso que se comete es que se coloca, por ejemplo, la estola encima de la casulla. Y algunos han inventado una especie de estolón, le llaman estolón. No existe el estolón en la liturgia, no aparece en los libros litúrgicos. Si algún sacerdote quiere decir, es que uso estolón porque aquí se ocupa, ¿dónde está el fundamento litúrgico en los libros litúrgicos del uso de ese supuesto estolón? Que es una supuesta estola un poco más ancha y más decorada que se coloca sobre la casulla. ¿De dónde sacan ese invento? ¿De dónde sacan ese invento? También se ha puesto de moda una albacasulla, ¿verdad? Una albacasulla. Aquí vamos a leer algo sobre esto. Recientemente en determinadas regiones, a requerimiento de las respectivas conferencias episcopales, significa que para que se pueda utilizar esto, tiene que haber un permiso que ha obtenido previamente determinada conferencia episcopal para el uso dentro de su territorio de esta indumentaria particular. Se ha introducido un nuevo modelo de casulla mucho más amplia, que envuelve todo el cuerpo, lleva encima la estola y sustituye al alba. Su uso se permite en la concelebración, solo en la concelebración, no en la presidencia de la celebración. En las misas para grupos particulares, es decir, no es para toda celebración eucarística, y en las celebraciones fuera del recinto sagrado. Y en casos análogos, es decir, si yo voy a celebrar que a un salón, que si voy a celebrar no sé, a un colegio, etcétera, cuando por motivo de lugar o de persona sea aconsejable tal solución. Es decir, que se mira acá que esta indumentaria nueva, que es modernista, propia de sacerdotes haraganes que no quieren revestirse, ¿verdad? Completamente y con la pérdida del sentido de lo que cada uno de los ornamentos significa y que lo vamos a ver y que están en relación con la pasión de Cristo, como ya dijimos. Entonces, utilizan esta aberración litúrgica, que como se ha descrito acá, es una especie de casulla que el sacerdote, ya la he visto yo, porque en mi país, Nicaragua, más de algún sacerdote la ha utilizado y legítimamente, porque la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que yo sepa, no ha obtenido ni ha tramitado un tipo de permiso para utilizar este tipo de indumentaria modernista en el territorio nicaragüense. Y ahí le he visto, y esta casulla parece como que el sacerdote fuera una especie de Batman, digo yo, de Batman que abre los brazos y se mira una cosa toda anómala porque va como que fuera acá una manga del alba y acá empieza la supuesta casulla que es cosida, es cerrada. Ustedes saben que la casulla aquí es abierta porque es una pieza de tela circular o dependiendo de la forma, ¿verdad? Pero aquí va cosida hasta prácticamente un poco más abajo de la rodilla y ahí termina la parte final como que fuera un alba, es decir, recta. Cuando el sacerdote extiende las manos se mira aquello monstruoso, aberrante, y encima de esa alba casulla se pone la estola. Entonces ya no se utiliza alba, ya no se utiliza casulla, ya no se utiliza símbolo, sino esa monstruosidad, esa aberración modernista con una estola encima. Y algunos lo usan adjudicando razones pastorales como este de acá, es que voy para el campo, es que voy para allá, es que es más fresco, es que es más cómodo, es que es más práctico. ¿Qué sentido se tiene entonces de la misa? Es triste, a mí me parece triste. Y yo consulté sobre esto también a la página de Liturgia Papal y pues ellos reafirmaban que esta indumentaria sí existe, que es anómalo el uso del mismo y que ciertamente está restringido su uso a pocos lugares donde las conferencias han tramitado el permiso para el uso de esta indumentaria. Se debe tramitar un permiso, porque en cuestiones que tocan la sensibilidad litúrgica del pueblo, pues no se puede hacer lo que se le dé la gana a uno. Entonces, la iglesia lo ha permitido, pues es soportable, mas no es lo común. Que sea soportable una cosa en la iglesia no significa que sea regla para que todo el mundo lo haga.
Entonces, porque en aquel país lo permitieron, entonces, y es soportable, pues aquí también empecemos a usarlo, porque ya lo vi, aquí lo veo y lo uso. ¿Saben que así se metió la comunión en la mano en la iglesia? Se ha extendido tanto, así se metió. Ustedes lo saben, que ya vieron todos los capítulos que tenemos en el canal sobre la comunión en la mano. Así empezó. En países que tenían estrecha relación con el protestantismo, se infiltró la práctica protestante de recibir la comunión en la mano. Estos países solicitaron permiso al Vaticano para que, donde ya se había arraigado la práctica, se mantuviera con la debida catequesis. El Vaticano lo concedió teniéndolo como soportable, mas no como regla general ni regla común de la praxis litúrgica católica. Y de ahí, de eso soportable, eso que se permitió, se fue extendiendo a otros lados, donde lo fueron viendo algunos ministros, algunos obispos que llegaban y lo empezaban a adaptar en sus comunidades, y así ilícitamente lo adaptaban en sus comunidades, y luego ya se volvió algo de uso común en muchos lugares. Y así se metió la práctica protestante actual de la comunión en la mano dentro de la Iglesia Católica, porque fue algo soportable, permitido, y así está pasando ahora con esta indumentaria. En cuanto a la capa pluvial, se usa en las procesiones, así como en otras funciones sagradas, a tenor de las rúbricas. Las rúbricas van a indicar, por ejemplo, si este bautismo se va a hacer de esta manera, puede utilizarse estos ornamentos y puede utilizarse la capa pluvial. Entonces ahí va a indicar la rúbrica. Recuerden, la rúbrica es la letra roja. Tenemos un video explicando qué son las rúbricas. Ahí lo pueden ustedes consultar, qué son las rúbricas. Estas directrices que nos permiten a nosotros saber cómo se van a desarrollar las distintas ceremonias dentro de las liturgias que se realicen. Liturgia bautismal, liturgia eucarística, liturgia matrimonial, etc. Se viste por encima del alba o de la sobrepeís. Alba, cíngulo, estola, encima capa pluvial, o sotana, sobrepeís o roquete, encima mi estola, y ya va encima mi capa pluvial. Así es la forma de colocarse. Puede usarse en la misa y en otras celebraciones. Por ejemplo, en el rito tradicional, en la misa, uno de los sacerdotes asistentes llevaba como vestimenta propia la capa pluvial, y si era una misa pontifical, pues varios ministros llevaban también capas pluviales. Se la viste encima del alba y de la estola. Puede usarse también, puede usarla también el obispo y el abad de algún monasterio en algunas ocasiones, pero siempre como se indica, ¿verdad? Como se indica. Ahora digamos unas cuantas palabras sobre la materia y forma de las vestimentas sagradas. La materia y forma de las vestiduras de los ministros deben ser objeto de una especial atención por parte de los pastores y de cuantos las confeccionan, ¿verdad? Hay tiendas especializadas de años en la iglesia para el desarrollo de estos ornamentos, ¿verdad? Yo cuando tuve la oportunidad de viajar a Roma, aproveché y compré algunos ornamentos en una tienda muy conocida de Mancinelli, si no estoy mal por aquí. Tengo mi banda o faja que se utiliza con la sotana, y esta la compré allá, ¿verdad? Quiero ver si es esta. Sí, exactamente esta. La compré en Mancinelli. Por ejemplo, esta tienda de confección de ornamentos sagrados tiene años sirviendo a la iglesia y confeccionando los ornamentos incluso para algunos pontífices. Son muy conocidos allá en Roma. Entonces, estas tiendas que ya tienen años de experiencia están atentas a lo que la iglesia enseña sobre la dignidad de los ornamentos sagrados y la manera de confeccionar estos ornamentos. Entonces, los pastores, en cuanto confeccionan, deben tener una especial atención sobre estos ornamentos, a fin de que contribuyan en gran manera a una celebración litúrgica digna de las funciones litúrgicas. Aparte de los materiales tradicionales, pueden emplearse las fibras naturales propias de cada lugar o algunas fibras artificiales que respondan a la dignidad de la acción sagrada y de la persona. De esto juzgará la conferencia episcopal. Siempre se le delega a los obispos esta misión de velar. ¿Por qué?
se cumpla estas normas de que los ornamentos sean confeccionados dignamente. Por lo que toca la forma de las vestiduras sagradas, las conferencias episcopales pueden indicar y proponer a la sede apostólica las acomodaciones que respondan mejor a las necesidades y costumbres de las diversas regiones. Es más decoroso que la belleza y la nobleza de cada vestidura se busque no en la abundancia de los adornos sobreañadidos, sino en el material que se emplea y en su corte. Buscar la mejor tela posible, en la mejor confección posible, porque es un ornamento destinado para Dios, para el culto de Dios, para hacer presente a Cristo sacerdote en el altar. Entonces, a veces buscamos lo más barato, lo más cómodo, lo más sencillo. Y no es así. Se debe buscar lo mejor para Dios. Como decía San Francisco, la hermana pobreza acaba al pie del altar, de la grada del altar. Ahí se acaba la hermana pobreza, porque cuando ya llegamos al altar, al presbiterio, debe enriquecerse toda la ceremonia de manera tal que reluzca la dignidad de la acción sagrada que ahí toma lugar. La ornamentación lleve figuras, imágenes o símbolos que indiquen el uso sagrado, suprimiendo todo lo que a ese uso sagrado no corresponda. Así que casullas de Batman, de superhéroes y de cualquier otro no tiene lugar en la liturgia. No es una imagen, signo o símbolo sagrado. Digamos algo sobre los colores, unas palabritas. Recuerden, aquí estamos a grosso modo dando una introducción general que nos permita a nosotros irnos haciendo una idea sobre los matices que aquí se van a abordar de forma particular cuando miremos cada uno de los ornamentos. La diversidad de los colores en las vestiduras tiene como fin expresar al exterior las características particulares de los misterios que se celebran cada día. Por ejemplo, el color blanco es usado en las celebraciones del Señor, de la Virgen, de los santos, el rojo para los mártires, por la sangre. Entonces, cada uno de los colores va a transmitir un mensaje también a la comunidad. De forma tal que si yo entro a una parroquia y están celebrando la misa y yo miro que el sacerdote está vestido con ornamentos morados, yo fácilmente puedo deducir que se está llevando a cabo una ceremonia de difuntos, se está llevando a cabo una ceremonia penitencial, o que estamos en el tiempo de Cuaresma o en el tiempo de Adviento, dependiendo del mes, ¿verdad?, en que estemos. Entonces yo lo puedo decir fácilmente viendo los colores. Si miro al sacerdote de rojo, yo digo, este es un mártir, o es la sangre de Cristo, o es la fiesta del Espíritu Santo. Fácilmente, porque el color transmite un mensaje, tiene una razón de ser en la iglesia. Y este es el problema con los abusos que se han dado respecto a la manipulación de los ornamentos sagrados con estas ideologías, por ejemplo, la que decíamos, de la teología liberal, ¿verdad?, de la liberación, de la teología de la liberación, que mezclaba todos estos colores. Y uno miraba un sacerdote vestido con múltiples colores que no sabías qué estaba celebrando, qué tiempo estamos celebrando, no sabía. Este mensaje que la iglesia transmite a través del color del ornamento no llegaba a los fieles. Los diversos colores sirven además para mostrar el sentido progresivo de la vida cristiana a lo largo del año litúrgico. Entonces, cada uno de los tiempos litúrgicos tendrá su color propio que vamos a ver. Las normas pormenorizadas sobre el uso de los diversos colores contenidas en la ordenación general del misal romano están sujetas a adaptaciones según las necesidades y las culturas de cada pueblo. Hay adaptaciones, por ejemplo, el uso del color azul. El uso del color azul es un privilegio, se le conoce como el privilegio español, porque el Papa Alejandro VI le concedió este privilegio a España por ser los reyes católicos grandes promotores y defensores del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, en todo el territorio español y sus colonias se daba permiso para que en la fiesta de la Inmaculada Concepción se utilizara el color azul. Entonces, el color azul es utilizado en América porque América era territorio español, aunque ya somos ahora territorios independientes, ¿verdad?, ya se han independizado las naciones de la corona española. Sin embargo, este privilegio en la iglesia se sigue usando por tradición, por un uso inmemorial. Entonces ya el color azul es parte del uso tradicional en estos pueblos. Las conferencias episcopales, otra vez se recuerda aquí, son las encargadas de estudiar y proponer a la sede apostólica lo referente a tales adaptaciones. Digamos algunas cositas sobre las insignias litúrgicas. El trato sobre las vestiduras de los ministros se completa con la alusión a las insignias litúrgicas a ellos reservadas.
Por ejemplo, la estola es insignia común al obispo, al sacerdote y al diácono. Cada uno lo va a vestir de manera diferente. También vamos a ver eso. Se usa en algunas ocasiones con casulla o dalmática y en otras sin casulla y sin dalmática. Por ejemplo, cuando es una concelebración, el sacerdote pues va a concelebrar sin casulla. Si no hay casulla, entonces sin casulla, pero encima del alba la estola. Está prohibido el uso de la estola sobre el hábito seglar. Significa que un sacerdote, si va a dar una bendición, va a confesar o va a realizar alguna otra cosita que tenga que ver con el ámbito sagrado, debe colocarse la estola, pero la estola está prohibido utilizar sobre el hábito seglar. El hábito seglar, es decir, vestir como fieles, vestir como los fieles. Si el sacerdote anda vestido de común, ¿verdad? Como cualquier fiel, la estola no se puede poner por encima de esa ropa. Es lo que enseña la iglesia. Ya lo vamos a estudiar también. ¿Dónde es que dice eso la iglesia? Aquí estamos nombrando las generalidades. Entonces, si se va a confesar, bueno, que se ponga el alba y encima la estola. Si no, pues si anda de sotana, pues encima del roquete se pone la estola. Porque incluso no es solo sobre la sotana. Si va a realizar una función sagrada, para realizar ciertas bendiciones se tiene que poner su sotana y encima de la sotana pues el roquete o la sobrepelliz y encima la estola, porque la sobrepelliz ya me está indicando que este hábito talar pues no es solo el hábito talar del común, sino que voy a realizar una función sagrada, me pongo un ornamento que indique esa función, en este caso el roquete y encima la estola. Las insignias pontificales son aquellas que distinguen el ministerio del obispo y de los ministros que se equiparan al obispo, por ejemplo los abades mitrados. El Vaticano II ha querido que su uso quedase reservado a aquellas personas eclesiásticas que tienen o bien el carácter episcopal o bien alguna jurisdicción particular. Y esto se decía porque antes, pongámosle, algunos cardenales que eran laicos podían usar la mitra. Y eso pues no está bien, ahora no está bien visto porque tiene un carácter más eclesiástico, es un símbolo eclesiástico. Entonces se pide que si lo va a usar alguien sea un eclesiástico con el carácter episcopal o bien alguna jurisdicción particular. También este sector ha sido objeto de la reciente reforma litúrgica. Estos cambios se han dado. Esto lo dijo la Sacrosantum Concilium numeral 130. Perdonen que me estoy extendiendo unos cuantos minutos, pero es para concluir este tema de introducción y a la próxima sesión ya entrar en materia específica. Entre las diversas insignias pontificales merecen una especial mención las que se le entregan al obispo en el rito de su ordenación. Entonces las vamos a estudiar también, lo que es el anillo, el báculo y la mitra del obispo. La fórmula propia utilizada en su bendición la llama insignias del ministerio pastoral del obispo. Entonces, del ministerio pastoral. Por eso, si en el momento está haciendo alguna otra función que no tienen que ver directamente con el ministerio pastoral o representarlo ante la comunidad, pues no utilizar esas insignias. Alguna conferencia, alguna charla, pues no necesita estar con el báculo pastoral del obispo. Y este mismo concepto se aplica expresamente al báculo en la fórmula que acompaña su entrega al obispo en el rito de la ordenación. Ahí se lee: recibe el báculo, signo del pastor, y cuida de toda su grey, porque el Espíritu Santo te ha constituido obispo para que apacientes la iglesia de Dios. Y en la fórmula análoga para el anillo se pone de relieve su peculiar significado con estas palabras: recibe el anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la iglesia, esposa santa de Dios. Aquí vamos a ver que realmente en la praxis de la iglesia, en la praxis tradicional, solo el obispo utilizaba anillo, los sacerdotes no, y mucho menos en la liturgia. Entonces se pide, por ejemplo, que como norma en la praxis tradicional, si el sacerdote tiene anillo, para celebrar la misa, no utilice anillo, porque este es un signo propio de los obispos en la liturgia de manera muy especialísima. Como conclusión, ¿qué compromiso pastoral puede derivar de cuanto hasta aquí hemos dicho sobre los objetos litúrgicos? La pastoral litúrgica debe tener en cuenta y valorar en lo que se merecen los objetos litúrgicos, reconociendo su importancia y apreciando su significado. Esto es lo que tenemos que sacar nosotros como lección de todo este estudio que vamos a hacer, ¿verdad? Reconocer la importancia de los objetos y la vestidura sagrada y apreciando su significado para nosotros.
han de contemplarse como signo del ejercicio de la liturgia, distinto del ejercicio de las demás actividades humanas. Ha de subrayarse la apelación que implícitamente hacen a las realidades sobrenaturales. Cuando vemos al sacerdote, cuando vemos los vasos sagrados, cuando vemos las vestiduras, ya nos transportan al cielo. En el doble orden del culto de Dios y la santificación de los hombres. Deben ponerse de relieve su carácter festivo. Su carácter festivo. Ya en esto es importante siempre recordar lo que decía Iglesia de Eucaristía, numeral 48, que la Eucaristía es un banquete, sí, tiene un carácter festivo, pero que este banquete es sacrificial, que no es un banquete de fiesta pagana, de fiesta mundana, donde hagamos la bulla y aplaudamos y bailamos. Es un banquete sacrificial. Eso lo dice claramente Iglesia de Eucaristía, numeral 48. Léanselo, por favor. Voy a ver si me alcanza a dejárselo en la descripción también de este video para que ustedes lo puedan leer. Así como la valiosa contribución que ofrecen para las celebraciones litúrgicas, para que éstas resplandezcan por su dignidad y decoro. Se ha de tener igualmente en cuenta el influjo que los objetos litúrgicos ejercen sobre el comportamiento de cuantos participan en las celebraciones litúrgicas, comenzando por los mismos ministros, que deben tener esta conciencia de que están realizando una función sagrada como ministros de la iglesia, que no es un show, que no es para que ellos muestren quiénes son, su individualidad, sino que son ministros de la iglesia, ministros de Cristo, para bien del pueblo. Se sentirán todos comprometidos en una más atenta consideración de la santidad de los misterios que se celebran, así como en el desempeño de los distintos papeles que durante las celebraciones se les han confiado. Redundará grandemente en beneficio de su fe, piedad y devoción. El uso adecuado y como manda la iglesia de estos objetos acrecienta la fe del pueblo, la piedad y la devoción. Es necesario vigilar para que los objetos litúrgicos mantengan en alto grado su funcionalidad y su valor de signos, por lo que se ha de evitar cuidadosamente todo cuanto puede impedir la consecución de los fines para los que están destinados. Esto es lo que se debe evitar. Cualquier cosa que atropelle el fin para el cual estos objetos sean destinados. Yo recuerdo una vez le llamé la atención a una monaguilla que íbamos en la calle viniendo de una procesión y que iba jugando con la cruz alta o con el cirial, no recuerdo, que le llamé la atención, porque eso desdice del sentido sagrado que tiene para los fieles ese objeto litúrgico. Y por el contrario, se ha de favorecer todo aquello que pueda patentizar la verdad y la autenticidad de los mismos, prefiriendo la noble simplicidad al fasto y a la suntuosidad. Estas son las orientaciones establecidas por la reciente reforma litúrgica, que generalmente han sido muy bien recibidas por los agentes de pastoral litúrgica y por los artistas. Es de esperar que unos y otros continúen ejerciendo su benéfico influjo en orden a un uso fiel de los objetos al servicio de la liturgia. Hasta aquí llega el artículo de merkabah.org elaborado por Cuba, Bernard Cuba. Entonces, pues ya ustedes ahí tienen la liga del enlace en la descripción del video para que ustedes lo puedan leer completo el texto, si así lo quieren, ya lo hemos comentado acá, y puedan pues tener a mano un comentario, un estudio que les permita a ustedes ayudar a la formación litúrgica de sus comunidades pastorales en sus diversas comunidades eclesiásticas. Pues muy bien, hasta aquí llegaríamos con esta introducción general que se ha hecho sobre los objetos sagrados, los utensilios, podemos decir que son estos vasos sagrados, los vasos eucarísticos y las vestimentas litúrgicas, para que ya pues podamos a partir de la próxima sesión ir tocando punto por punto. Hablaremos sobre el pan y el vino eucarístico, los diferentes tipos de pan que se utilizan en la iglesia, si debe llevar levadura, no debe llevar levadura, cuál es la diferencia, por qué esa diferencia, qué tipo de vino se puede utilizar, si se puede utilizar vino tinto o vino blanco, cuál es el requisito que la iglesia pide. Todo esto lo vamos a aprender en las otras sesiones y ya después de que miremos lo del pan y del vino, ya entraremos a ver cada uno de los vasos sagrados en particular, ¿verdad? Para que demos un poco la historia del incensario, del incienso, de la mirra, de esto, de lo otro. Vamos a aprender, vamos a conocer bien lo que nuestra iglesia se realiza para ser mejores cristianos en este sentido, porque vamos a ser cristianos conscientes
de lo que en las celebraciones se realizan. Muy bien, les invitamos a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, Creo Señor Yo Creo, seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos por Spotify, Walter Fajardo, y pues apoyar, si ustedes lo ven a bien, apoyar económicamente, además de con sus oraciones, esta labor que realizamos en esta comunidad. Toda la información la van a encontrar en la descripción de cada uno de los videos. Muy bien, damos la oportunidad ahora a ustedes a que puedan participar. Los que están conectados en vivo a través de Zoom pueden participar con sus preguntas o comentarios encendiendo sus micrófonos. Y Naivi nos hace el favor, si hay algún comentario en YouTube para los que están en vivo, pueda leernos sus palabras, ¿verdad? Recuerden, en la cajita de comentarios pueden escribir sus interrogantes, sus saludos, y aquí con gusto pues le damos lectura. Sí, Andrea Garro dice, buenas noches desde Costa Rica. La dignidad es el derecho con lo que se garantiza el respeto por lo sagrado. La iglesia que le costó tantísimo dolor a Jesús. Ojalá todos los sacerdotes hagan esto por mi iglesia amada. Muchísimas gracias por la gran bondad de instruirnos. Dios le pague. Y gracias, hermana Andrea, desde Costa Rica, pues que Dios también a usted la bendiga. Gracias por seguir conectándose a estas enseñanzas que esperemos les sea siempre de gran utilidad. Y pues sí, la dignidad está conferida a los objetos sagrados en dependencia a la relación estrecha con el culto eucarístico, que es el misterio de los misterios de nuestra fe, ¿verdad? Es la cumbre, recuerden, la Eucaristía es la cumbre y fuente de toda la vida cristiana, decía el Papa San Juan Pablo II, y es lo que tenemos que considerar. Por eso, hablar de la misa y hablar de estas cosas no es poca cosa, no es poca cosa, como algunos reducen el sentido de la liturgia. No, tantas tonterías y babosadas que hablan unos ahí, fariseos litúrgicos, o que son rígidos, o que son tridentinos, tradicionalistas. No, somos católicos, y porque somos católicos y amamos la iglesia, comprendemos el alto grado de importancia que tiene el tratar estos asuntos y formarnos en este campo. Si nosotros no nos formamos en esto, ¿quiénes van a venir a respetar la misa? Los protestantes. Los protestantes, los sectarios, son los que van a tener en alta estima al cáliz, ¿no? Si por el contrario vemos cómo patean las imágenes sagradas, cómo escupen a los sacerdotes, cómo tiran las hostias al suelo, los protestantes, los sectarios, los ateos, los paganos, no van a promover y a concientizarse de estas cosas. Somos nosotros los católicos que tenemos que cuidar por el sentido y el respeto a lo sagrado. Muchas gracias, Andrea Garro. No sé si hay otro comentario en YouTube. sí, María de Los Ángeles Flores, buenas noches. Muchas gracias por todo lo que vimos hoy. Cada día me instruyó más y sí es triste darse cuenta que muchas veces el padre incurre en errores y uno como feligrese también al no conocer. Exactamente, querida hermana María de Los Ángeles. Un saludo para usted, y precisamente esto es el propósito del programa, que nos podamos formar para ayudar a los demás a evitar estos abusos, que incluso algunos llegan al grado de profanación y cuando se hacen conscientemente al grado de sacrilegio, y es pecado grave. Entonces, cuidado con esto. Formémonos para formar, formémonos para amar. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere preguntar. Y por último, Guadalupe Vallejo, buenas noches. Quisiera saber dónde encuentro los temas de comunión en la mano que ya dio. Y bueno, le puse el link de toda la lista de reproducción y que va de Misterio de Fe, del video 20 al 27. Perfecto. Muchas gracias, Naivi, por ese favor. Sí, exactamente, aquí en nuestro canal, en la sección dedicada al tema de la Sagrada Comunión, usted va a encontrar toda la información respecto al desarrollo histórico de esta praxis protestante infiltrada dentro de la Iglesia Católica, que es la comunión en la mano. No puedo llamarle de otra forma. Es una praxis protestante. Vayan a leer, vayan a instruirse. Si fuera católica, estuviera aquí yo defendiendo a capa y espada la práctica de la comunión en la mano. Pero no es católica. Y cuando en la Iglesia Católica se practicó este tipo de ejercicio, fue durante el tiempo de persecución. Ese es el contexto en que deben ser interpretados los textos que hablan sobre
la comunión en la mano. Y el contexto está claro. Si uno estudia los textos, ahí está especificado que era en contexto de persecución cuando eso se implementó. Y solo en momentos particulares y mientras duró la persecución. Significa que no era la praxis común de la Iglesia Católica en los primeros siglos, como llegó a afirmar incluso un sacerdote muy famoso, que el video anda recorriendo por todos lados del internet, solo porque lo dijo el padre fulano de tal, que tiene fama y que es reconocido, entonces ya la gente lo toma así. Él afirmó, ¿no?, que era la praxis común durante los primeros 7, 10 siglos de la Iglesia. En estos videos que ustedes ven en nuestro canal, ahí tienen toda la evidencia histórica y bibliográfica para desmontar esa falacia, Entonces, gracias, Naivi. Ahí están a partir del video 20, del 20 al 27, son 8 videitos sobre la comunión en la mano. Misterio de Fe 20, que ahí le va a aparecer el primer video. Y esos videos también los van a llevar a estudiar desde la Biblia, en nuestro canal Creo Señor Yo Creo, cómo se entiende el sacramento de la Eucaristía en la Iglesia Católica. Ahí tenemos una sección dedicada también a este sacramento en nuestro canal Creo Señor Yo Creo, donde al estilo apologético ustedes podrán defender la Eucaristía en cuanto misterio de la transustanciación del pan en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, al uso del vino, que si es alcoholizado o no es alcoholizado. Todo eso está ahí, la información en nuestro canal Creo Señor Yo Creo, que también, si no estoy mal, son entre 8 o 10 videos los que están ahí, donde se explica incluso la relación entre la última cena y la cruz del Calvario, porque decimos que la cena eucarística es también el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí viene explicado. Así que véanse esos videos si aún no han tenido la oportunidad de analizarlos. Bueno, no sé si aquí en Zoom alguien quiere participar en directo. Pueden encender sus micrófonos sin ningún problema. Sí, Guadalupe, de aquí de México. Hermana Guadalupe, de México, le escuchamos. Buenas noches. Bueno. Sí, algunas ocasiones también han sido un poquito incómodo la manera que algunos sacerdotes celebran la misa, porque la verdad lo están alcoholizados, ¿no? En vez de estar como que atentos en lo de la misa, la celebración, como que se traba y bueno, se da uno cuenta, ¿no?, que están alcoholizados. Y ahorita lo que usted explica, lo relacionado, algo digno, de material digno de que es el vaso para consagrar, pues a lo mejor tal vez ellos tengan mucho cuidado del material, y eso que nos comentó que también puede ser con tiempo, si no es el adecuado material, puede tener cirrosis. Yo entendí esto así. Pero igual, y si ellos se alcoholizan, se supone que el vino es para consagrar, es un vino especial, no es cualquier vino, ¿verdad? Exactamente. Entonces, aquí mi pregunta es, pues si eso hacen algunos sacerdotes, yo no digo que todos, ¿verdad? ¿Qué enseñanza, ¿no? Realmente. Y pues a mí me encanta lo que está ahorita explicando. Y también relacionado de que dice uno, no, pues yo voy a donde me enseñen más, vea yo algo claro, ¿no? Referente a la celebración, mejor me voy a otra, pues a otra iglesia, ¿no? Por decir, a cada domingo a la misa, porque se ve la diferencia, ¿no? Por decirlo así, con dignidad, con ese respeto, con esa vestidura digna, que ahorita usted comentó que de lo que usted viste, la primer prenda, no recuerdo cómo se llama, ¿me podría decir? La segunda fue el roquete. Sí, la primera sobre pelliz. Sobre pelliz. Ok, gracias. Sobre la piel, ese es realmente lo que está indicando, sobre la piel, es decir, por encima. Sí. Entonces, sí. Todas esas situaciones a lo que me refiero, que se ve la diferencia, ¿no? Y que realmente a lo que transmite también nuestro sacerdote, ¿no? Hay que orar mucho por el clero en estos tiempos. Los sacerdotes hoy se ven sometidos a tentaciones que sacerdotes de hace 100 años no vivían. Vivían sus propias tentaciones propias de la época. Pero recuerden que estamos en una cultura, en una sociedad
erotizada, ¿verdad? Hipersexualizada, en una sociedad que te arroja al consumo de distintas sustancias, ¿no? Desgraciadamente el sacerdote es humano, esto no lo podemos olvidar. No digamos desgraciadamente, digamos más bien que es una gracia, porque es nuestra naturaleza. Dios escogió hombres y no ángeles para ser sus ministros, porque así, desde su naturaleza humana, podían comprender mejor a sus hermanos en sus debilidades y pecados. Lo lamentable es que a veces el sacerdote sucumbe ante las tentaciones del mundo. Todos sucumbimos ante distintas tentaciones, pero es lamentable cuando un ministro se vuelve objeto de escándalo para su pueblo, por el pecado que fuera, ¿verdad? Sea por este terrible pecado que hemos visto en los años anteriores de la efebofilia, terrible, ¿verdad? La mayoría de los casos son efebofilia, no pedofilia, pero aún así, sea lo que sea, es lamentable. O casos de sacerdotes alcoholizados, drogados, o de lo que fuera. Todo sacerdote que cause escándalo a los fieles provoca una gran herida en la iglesia, de dolor. Entonces hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. Tienen sus debilidades muy humanas. Hay que comprenderlos, pero también hay que socorrerlos con nuestra oración y con nuestra cercanía. Nada nos cuesta como fieles acercarnos y decirle, Padre, hemos visto celebrar así. Por favor, corrija esto, no nos gusta que esto pase. Desdice de su sacerdocio, desdice de la misa, ofende a la comunidad, nos hiere, nos lastima. A veces el sacerdote necesita escuchar del pueblo santo estas palabras para poder corregirse y cambiar. Y sí, recordemos que tenemos también la libertad como fieles de escoger la parroquia a la que vamos. Nada nos ata a una parroquia en particular. Aunque yo pertenezca a este territorio en específico, yo como fiel tengo la libertad de ir a otra parroquia si yo veo que en mi parroquia se cometen estos abusos, estos atropellos, no se respeta la dignidad del culto eucarístico. Yo tengo toda la libertad del mundo como fiel de buscar aquella parroquia donde yo me sienta adecuadamente en condición de vivir una misa con dignidad, con respeto y con fervor. Tienen esa libertad, ¿verdad? El cura es el que no tiene la libertad para andar en todos lados. Tiene que pedir permiso si se mete en otro territorio, porque él ya tiene un territorio delegado por el obispo. Pero el fiel no tiene este problema. Así como puede ir a esta parroquia, puede ir a otra, donde viva con mayor dignidad la Eucaristía. Pues muchas gracias, hermana Guadalupe, por su comentario. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, hermano Walter, buenas noches, Fermín, de aquí del Estado de México. Buenas noches, hermano Fermín, le escuchamos. Bueno, dos puntos que quisiera yo preguntar. Pues sí, ya nos vamos dando cuenta de la cantidad de abusos que se van dando y cada vez son más. Pero bueno, ahorita son dos preguntas a alusión a lo que comenta sobre la estola. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ese sería el primer punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un sacerdote está vestido de seglar, va en carretera, hay un accidente, de casualidad carga su estola, porque no sé si por lo regular siempre la deben de cargar, carga su estola en su mochila y se baja y se coloca la estola para preguntarle a esta persona, pues hacer el rito, ¿no? En caso de muerte. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Puede hacerlo o en su defecto, si no la trae y hay un caso de muerte, puede confesarlo sin estola? Ok, primero que nada, en la iglesia, la ley suprema es la salvación de las almas. Es un caso súper extraordinario, ¿verdad? No es el común de los casos, y previendo esa situación, pues la iglesia, en la norma, que es la salvación de las almas, contempla que pueden darse estas situaciones particulares donde el sacerdote o no lleve su estola o no esté vestido adecuadamente, pero que por el poder que la iglesia le ha conferido para la salvación de las almas, está llamado a auxiliar a la persona en ese momento. Ahora bien, recordemos que el directorio de la vida para los presbíteros, como lo vamos a ver, se dice que el sacerdote debe vestir distinto a los seglares. En la medida de lo posible, usar hábito talar. La sotana es la forma ordinaria de cómo deben vestir los sacerdotes según la iglesia. En segundo lugar, como una forma de vestir paralela que pueden utilizarse,
dependiendo de la aprobación de la conferencia episcopal para ello, es el uso del clergyman, camisas clericales, que de por sí estas nacieron y tienen un origen protestante también, y del protestantismo se fueron filtrando o infiltrando en la iglesia estos usos, ¿verdad?, de camisas clericales, que permite al sacerdote usar su pantalón, su camisa y solo el cuello para identificarse como ministro consagrado. Entonces, esta es la forma común que plantea el directorio de los presbíteros de cómo deben vestir los sacerdotes. Hay un video muy bonito, un poco extenso, pero hermoso de ver, que se llama Ponte la sotana, ¿verdad? Ponte la sotana, ¿verdad? Lo pueden ver ustedes en YouTube. Está muy instructivo, muy educativo y toca todas estas partes, la tradición, la espiritualidad, lo legal, la iglesia según el derecho, según el directorio, etcétera, y que les puede ayudar a comprender esto que estoy diciendo. Yo supondría que si yo voy en mi coche y voy ahí manejando y veo un accidente, yo voy vestido o de sotana o de clergyman y me bajo a auxiliar a esta persona, me coloco la estola directamente sobre la sotana, porque es un caso extraordinario, no me va a dar tiempo de buscar que el alba o la sobrepelliz o el roquete. Es un caso extraordinario, peligro de muerte, peligro de que esta alma se condene y esté en mi poder auxiliarla, pues lo auxilio. Entonces, si yo no ando vestido como cura, pero yo soy cura sin ninguna restricción, yo voy y ahí ayudo al alma. Incluso, aunque tuviera una restricción, por ejemplo, sacerdotes que han sido degradados y que ahora ya no son sacerdotes en cuanto al ejercicio ministerial del mismo, sino que son sacerdotes para siempre en Cristo, pero ya no pueden ejercer, que han sido reducidos al estado laical, en peligro de muerte, tienen toda la potestad que les confiere la iglesia para ese caso particular de ayudar a un alma. Entonces, aunque este sacerdote haya sido reducido a estado laical, si esta persona se está muriendo y no hay ningún otro sacerdote ahí a la mano que le pueda auxiliar, el sacerdote puede confesar al alma, puede confesar a esta persona y absolverle de sus pecados. ¿Por qué? En la iglesia prima la salvación de las almas. Distinto es que a que de repente el sacerdote, pues por pereza o por lo que sea, por negligencia, en lo común de su ministerio, pues se ponga a confesar solo con estola o sin estola, que se ponga a hacer algunas celebraciones sacramentales sin vestirse apropiadamente. El acto en sí sería válido porque depende del poder que la iglesia le ha conferido al sacerdote, depende del sacramento mismo y de que se respeten los criterios para la celebración del sacramento, pero estaría el sacerdote realizándolo con algunos abusos litúrgicos, es decir, ilícitamente en algunos aspectos, por ejemplo, el de la vestimenta. Entonces, un sacerdote si me confiesa y no tiene estola, ¿es válida mi confesión? Claro, claro que sí, porque me absolvió un ministro consagrado con la fórmula que la iglesia indica, se cumplió todos los requisitos para la confesión, los 5 pasos para una buena confesión, el sacramento es válido. ¿Se hizo de la mejor manera posible? No, porque tal vez me fue a confesar allá debajo de un palo de mango o allá en las bancas cuando la iglesia establece que hay un lugar propio, como es el confesionario, como la iglesia establece que hay una vestimenta propia que el sacerdote debe utilizar para ese sacramento y no lo usó. Entonces, sí hay validez en el sacramento, pero se cometieron abusos que rozan la profanación al sacramento. Muy bien. Okay. Sí, la segunda pregunta es, bueno, creo que es en relación a lo mismo, el hecho de que tienen ciertas consideraciones a raíz, pero bueno, la voy a hacer de todas maneras, parece que sí puede hacer lo mismo. En una ocasión el padre daba a consumir el vino pues al ministro de la Eucaristía, pero la gente se preguntaba por qué lo hacía. Y luego de eso surgió de que el padre tenía un problema a nivel estomacal. Una señora hizo un comentario, no sé con qué finalidad, si de modo de pregunta o a lo mejor porque creía tener la respuesta y lo cuestionó. La pregunta fue, bueno, ¿por qué el sacerdote no consume el vino si se supone, como dice un santo, ves vino, pero no es vino? ¿Qué acaso el sacerdote no tiene la suficiente fe de tomar el vino o sigue creyendo que de la sangre de Cristo o sigue creyendo que es vino y que le va a hacer mal? No sé si por prescripción médica eso está permitido. Sí, eso lo vamos a ver precisamente ahorita que estudiemos el pan y el vino, casos por ejemplo como la celiaquía también, que impide la recepción de la Eucaristía en cuanto pan,
por la cuestión del gluten. Vamos a ver esos casos. Entonces, si gusta, esta pregunta como tal la vamos a dejar para desarrollarla en el análisis de los siguientes videos que vamos a presentar, porque vamos a tocar la cuestión y ahí con fundamento, pues vamos a presentar qué dice la Iglesia. Ya tengo yo preparados los documentos al respecto, entonces para que ya de forma específica y no así en el aire, pues respondamos a cada uno de ellos. Entonces, esa pregunta va a quedar para en las próximas sesiones. Así que ténganla ya anotado. Si no tocamos el tema, cosa que Dios primero lo hagamos, lo vamos a hacer. Entonces usted nos saca la pregunta y nos dice, mire hermano, usted dijo que esto iba a comentar y no lo comentó. ¿Qué pasó? Entonces ya le respondo. ¿Sí? Ok, hermano. Muchísimas Claro. gracias. Dios le No, bendiga. gracias a usted también. No sé si alguien más quiere participar. Damos la oportunidad a alguien más. Bueno, parece que ya no hay más participaciones el día de hoy. Entonces vamos a cerrar la sesión con nuestra oración para ponernos en las manos del Señor. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, Padre de bondad, en tus manos ponemos los conocimientos que aquí hemos adquirido, que sean de utilidad en nuestra vida para acrecentar nuestra fe, nuestro amor y fervor a ti. Que todo cuanto aquí realicemos, Señor, busque siempre tu mayor gloria y la salvación de nuestras almas. Y que cuanto hagamos aquí, te honre a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus, Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insidias diaboli est presidium, imperedili Deus supplices te precamur, tuque princet milice celestis, Satana galiosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me los bendiga a todos. Será hasta la próxima sesión, si Dios lo quiere.